Muy buenos días. Gracias a Dios porque estamos un día más aquí alabándole, ¿verdad? Y viniendo a escuchar de su palabra. Doy muchas gracias a Dios por nuestra pastora Vicky que este día me dio este encargo y confío en el Señor para hacerlo. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte. Yo te pido, Señor, en esta mañana que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, y que no sea ni más ni menos de lo que tú me has dado, Señor. Que sea tu palabra que viene directa de tu corazón hacia el nuestro, mi Dios. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nuestro tema el día de hoy es derribando fortalezas, ¿verdad? Ya lo vimos ahí. Y vamos a ir introduciéndonos recordando que somos personas integrales, nos lo ha enseñado aquí nuestra pastora, ¿verdad? Que somos un espíritu, tenemos un alma a donde pertenece nuestra mente y tenemos un cuerpo físico. Y cada una de nosotras o de nosotros, porque también vemos aquí hay varones, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de cuidarnos en estas tres áreas. ¿Y cómo cuidamos, por ejemplo, nuestro cuerpo físico? Pues alimentándonos bien, cuidando que lo que comemos sea nutritivo, tomando nutrientes según también la etapa en la que estamos pasando cada una, ¿verdad? Descansando bien, esa es otra, haciendo ejercicio, yendo a nuestros chequeos médicos si es necesario. Y esa es la manera en que cuidamos la parte física de nosotros. También hay una manera de cuidar nuestro espíritu. ¿Cómo sería? Orando al Señor, estudiando la palabra y cuidando que todo aquello que estudiamos, leemos o escuchamos de la palabra sea una sana doctrina para no caer en engaños, ¿verdad? En falsas doctrinas que últimamente se están dando. Siempre se han dado, pero últimamente hay muchas en el internet, entonces tenemos que ser cuidadosas, así como cuidamos lo que comemos y lo que hacemos para nuestro cuerpo físico, tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que leemos y escudriñar siempre la palabra. ¿Y usted cree que podemos cuidar también nuestra mente? Claro, claro que sí, porque así como somos responsables de alimentarnos en las otras dos áreas que ya vimos, también nuestra mente se alimenta y se alimenta de pensamientos, ¿verdad? Entonces, nosotras somos las responsables de cuidar qué pensamientos son los que ingerimos, se podría decir así. Porque todo lo que viene a nosotros y se va a quedar en nuestra mente va a venir a través de lo que vemos, ya sea en el internet, en la calle, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, de lo que oímos con nuestros oídos, las pláticas que tenemos, todo eso viene a quedarse en nuestra mente. Y también de lo que vivimos, incluso de lo que vivimos desde tiempos pasados, cuando fuimos niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, debemos cuidar todo esto que entra en nuestra mente, porque en nuestra mente se ganan o se pierden las batallas. Vamos a imaginarnos todos los que estamos aquí, un campo de batalla como esos que hemos visto en las películas, un campo así grande donde tú estás ahí parada y estás en la guerra. Y si hemos visto películas de guerra, si hemos visto películas, sí, ¿verdad? El enemigo se ve, ¿no, verdad? Siempre está escondido, se ponen en trincheras. ¿Para qué? Para que nosotros no lo veamos y nos pueda atacar cuando estamos descuidados. Entonces, quiero que nos imaginemos todos que estamos en ese campo de batalla y ese campo de batalla que están imaginando ustedes en su mente, eso es tu mente. Es donde los ataques del enemigo van a venir como dardos, como bombas, y esos, si tú no los evades, si no los evadimos, se van a ir anidando ahí. Entonces, vamos a ver que el campo de batalla va a estar en nuestra mente y el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto. Vamos por favor a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Militamos es luchamos. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque queda un poquito más claro. Aquí dice el mismo versículo en el 3 de 2 de Corintios 10, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y esto lo vamos a estudiar enseguida. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En estos versículos nos enseña el apóstol Pablo que es una lucha en la mente, ¿verdad? Que lo que debemos derribar son pensamientos, razonamiento humano. Dice, derribar las fortalezas del razonamiento humano. Entonces, no pierda en su mente ese campo de batalla donde está usted ahí parado, parada. Y va a venir el ataque del enemigo. La Biblia dice que como dardos. Y eso va a venir en forma de pensamientos. Pensamientos que cuando no los evadimos, van a ser establecidos como si fuera un ladrillo. Como si va poniendo un ladrillo, cae un pensamiento y no lo evadiste y se pone un ladrillo. Y luego viene otro y no lo evadimos y se pone encima. Y así se va construyendo una barrera. Los estudios dicen que los seres humanos tenemos en promedio 60,000 pensamientos al día. Y muchos de esos pensamientos son automáticos y repetitivos. Y también los estudios dicen que un porcentaje muy alto de esos pensamientos son negativos. A ver, ahorita que estamos aquí, ¿cuántas horas van del día? Bien poquitas, ¿no? Desde que nos levantamos, son poquitas. ¿Y cuántos pensamientos no ya hemos tenido? Y dentro de esos pensamientos ha habido pensamientos negativos. Como por ejemplo, híjole, ya llovió, voy a llegar bien tarde, ¿no? O sea, cosas que son negativas en vez de decir, el Señor me va a ayudar, voy a llegar a tiempo. Entonces, estos datos son de la red y puede buscarlos usted mismo, que tenemos, nuestra mente constantemente está llenándose de pensamientos. Entendiendo esto, nuestra vida diaria es una constante lucha, donde el principal campo de batalla, ya dijimos, es nuestra mente. Y es un campo de batalla en lo espiritual, porque nuestra mente es parte de nosotros, es parte del alma. Y va a repercutir entonces en nuestra vida espiritual y también viceversa, ¿verdad? En tanto mejor sea nuestra vida espiritual, mejores van a ser nuestros pensamientos. Entonces repercute, va de la mano. Entonces, si ese campo de batalla es espiritual, lo vamos a vencer también espiritualmente, ¿verdad? Y en ese campo de batalla de la mente es donde nosotras vamos a vencer, o también puede ser que seamos vencidas. Vamos a ir a Proverbios 4:23, por favor. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo lo tengo aquí, vamos a leerlo en Dios habla hoy y en Palabra de Dios para todo. Primero vamos a Dios habla hoy. Quiero que vean cómo traduce aquí de una manera más concreta. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella, tu mente, es la fuente de vida. Y Palabra de Dios para todo, este mismo versículo, Proverbios 4:23, dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos, tus pensamientos, controlan tu vida. Entonces, ¿se fijan la importancia que nos dice la palabra de cuidar nuestros pensamientos? Porque cada acción que tenemos
Cada pequeña acción que hacemos viene primero en un pensamiento. Nadie actúa porque sí, primero lo pensamos. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos los pecados pequeños, grandes, medianos, como los quieran ustedes clasificar, porque todo el pecado es pecado, pero todos los pecados primero iniciaron en la mente. Sí, nuestros pensamientos van formando lo que creemos, y eso que creemos forma nuestras actitudes. Y en general nuestras actitudes van dirigiendo nuestro comportamiento. Entonces, nuestra mente define nuestra dirección. Y cada pensamiento que tenemos, si lo vemos así ampliamente, entonces está formando parte del diseño de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, que se nos quede bien grabado que la palabra nos dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y nos dice, cuida, es un imperativo, es una orden de parte del Señor. Y el Señor siempre nos quiere cuidar y desde siempre nos enseña esto. Incluso desde el Antiguo Testamento nos habla también de los pensamientos de Él mismo. Vamos a buscar, por favor, Isaías 55, 8 y 9. Y dice, porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Toda la Biblia es el pensamiento de Dios. Ahí tenemos los pensamientos de Dios, lo tenemos todos los que estamos aquí tenemos una Biblia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a la mano los pensamientos de Dios. Entonces, volvamos a esa imagen donde estamos nosotros en ese campo de batalla, atentos a esos dardos, ¿verdad? A ese ataque del enemigo, que no queremos que venga como ladrillo a establecerse. Porque si se establecen va creando una fortaleza. Y vamos a definir bien qué es una fortaleza para que todos aquí lo entendamos a la perfección. El tema se llama derribando fortalezas. Antiguamente en las guerras, además de esos campos de batalla grandes donde se llevaban a cabo las luchas cuerpo a cuerpo, había fortalezas. Eran unas construcciones grandes, formadas roca a roca, haciendo una pared alta que era muy difícil de escalar. ¿Para qué hacían eso? Para que cuando viniera el enemigo pudiéramos todos resguardarnos en esa construcción, que es una fortaleza, y impide el paso del adversario. Eso es una fortaleza en lo natural, de ahí viene la palabra. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros dejamos que caigan esos pensamientos y se vayan acumulando uno a uno, que no son los pensamientos de Dios, y los vamos escuchando y acumulando, van creando una barrera que lo que no va a dejar entrar es la bendición, la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a entenderlo como una fortaleza mental, como lo dice el versículo, ¿verdad? 2 Corintios 10, ya lo leímos, que dice que usamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Sí, entonces son fortalezas en nuestra mente, en nuestro razonamiento humano. ¿Y cuáles son esas fortalezas para que las podamos identificar más prácticamente? Pueden ser pensamientos repetitivos que tenemos, como por ejemplo, no me aman, no valgo nada, no me aceptan, me van a traicionar, mi esposo me miente, si no estudio no soy nadie, mi esposo no me quiere, y muchas otras que vamos dejando que entren a nuestra mente y que se aniden ahí y van creando esas barreras. Y estos pensamientos y fortalezas contaminan nuestra alma, la parte de nuestra mente.
Afecta nuestra voluntad entonces y va a afectar nuestras decisiones y va a afectar entonces también lo que sentimos. Y por consiguiente va a afectar cómo nos conducimos, cómo actuamos. Y entonces de repente ya nos vemos viendo que estamos reaccionando desde esa fortaleza mental y no desde el espíritu, como quiere Dios, ¿verdad? Cuando en nuestra mente hay esas construcciones de pensamientos y no las derribamos, se van a convertir en un gobierno interno invisible. No lo podemos ver, pero nos gobierna nuestra manera de actuar. ¿Cuántas veces no nos vemos a lo mejor repitiendo patrones de comportamiento que a lo mejor viste en tu mamá cuando eras niña? Y de repente tú ya estás actuando igual, o sea, tú ya viniste a Cristo, ya conoces de la palabra, pero estás en tu casa, una discusión con tu esposo o con tu hijo, y estás actuando igual que actuaba tu mamá que no conocía a Dios. ¿Verdad que sí pasa? Y no nos damos cuenta hasta que de repente decimos, híjole. Entonces debemos ser bien conscientes de cómo estamos actuando, observarnos, dice la Biblia, examínate a ti mismo, ¿verdad? Observarnos y tratar de vernos desde afuera, no desde lo que yo estoy pensando, sino, híjole, contesté de esta manera, ¿desde dónde o por qué contesté así? Si yo sé que eso no debe ser así. Entonces, vamos a estudiar porque Dios quiere que derribemos esas fortalezas, pero para derribarlas primero debemos saber identificarlas, saber de dónde vienen y el Señor nos va a decir cómo derribarlas. Vamos a buscar, por favor, Efesios 6, del 10 al 17, en Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer yo. Y dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, porque Dios nos dice que va a haber una batalla, dice, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y luego dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Se lo está imaginando? Y al final, en el 17 nos dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos prepararnos. Y tenemos partes de la armadura que nos defienden, ¿verdad? La verdad, la justicia, la paz del evangelio, nuestra fe, la certeza de nuestra salvación. Pero al final nos dice, tomen la espada del Espíritu. Y la espada en una batalla, ¿para qué la usamos? ¿Para qué la usamos? Es con la que vamos a contraatacar, ¿verdad? Atacar al enemigo. La espada va a ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ser nuestra arma cuando vengan esos dardos. Nuestro Señor Jesucristo también fue atacado. Él nos dio ejemplo en todo. Y nos da un ejemplo tan preciso en este tema en Mateo 4, 1 al 11. Vamos a buscarlo, por favor. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo,
escrito está. Vamos a grabarnos esa frase. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se refería a la escritura que viene en Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. También le dijo Satanás, porque también sabe la Biblia: a sus ángeles mandará acerca de ti. Le citó el Salmo 91 y le dice: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, haciendo referencia a la escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, con autoridad, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se refería a una escritura que está en Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este escenario donde Satanás viene a tentar al Señor Jesús, podemos entender que es a nivel de la mente, porque el Señor Jesús podía pensar: sí tengo hambre, ¿no? O sí puedo hacer eso que me está diciendo, lo tenía que pensar. Pero el Señor Jesús, en su sabiduría y como nos enseña, no le dio lugar jamás, no le dio lugar, le respondió desde la palabra, desde la autoridad que tiene la palabra de Dios para contraatacar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Debemos tomar su ejemplo y primeramente identificar de dónde viene el ataque a nuestra mente, a establecerse como un pensamiento que no es de Dios y que quiere formar una fortaleza. O a veces también hay fortalezas que ya tenemos, ya las traemos desde chiquitas. Entonces, en nuestra mente vamos a ver que tenemos pensamientos, ideas que pueden venir de 3 fuentes. Número 1, del Espíritu Santo de Dios. Que sea la voz de Dios lo que escuchamos en nuestro pensamiento, porque Dios nos habla, ¿verdad? A los que somos hijos de Dios, Dios nos habla. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, número 1 puede ser la voz de Dios. Número 2, nuestra propia naturaleza carnal, nuestra propia mente, pensamientos que vienen de nuestra propia concupiscencia. Y eso es nuestro hombre natural, nuestra carne, ¿sí? No todo tampoco es el diablo, pero eso también nos puede traer fortalezas. Y número 3, el enemigo de nuestra alma, que es el que nos va a estar a veces queriendo engañar, queriendo dar esos dardos que vienen a nuestra mente, lanzándolos, y siempre nos va a querer engañar, porque Él es el engañador, ¿verdad? Desde el principio quiso engañar como lo hizo con Eva y hasta la fecha va a querer engañar a todos. Y hay que ser muy sabias. ¿Por qué? Porque un engaño nunca se te va a presentar como algo malo, sino es un engaño. Entonces, el enemigo es tan astuto que te va a presentar las cosas de manera que parezcan buenas para precisamente engañarnos. Y entonces que nosotros digamos: ay, esto está bien padre, lo voy a hacer. Y es un engaño y ya caíste, ¿verdad? Entonces, incluso ya vemos que usa también la palabra. Entonces debemos nosotros ser sabias, porque Él es astuto. Entonces debemos ser sabias. Y debemos pedir a Dios que nos enseñe a discernir para distinguir nosotras de dónde viene cada pensamiento. Y que no demos lugar, porque es cierto que a veces nosotras mismas damos lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar a veces? Teniendo miedo, teniendo duda, ¿verdad? No creyendo lo que Dios nos dice, creyendo mentiras o a veces trayendo recuerdos del pasado. Todo eso es dar lugar al enemigo en nuestra mente. Entonces, vamos a ver que vamos a vencer con la palabra de Dios.
Y vamos a ver algunos ejemplos de distintos tipos de fortalezas de pensamientos que se van creando en nuestra mente, y vamos a ver también cómo las vamos a derribar. Para esto debemos conocer la palabra de Dios, porque si vamos a atacar con esa espada, tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos en un lugar donde tenemos una enseñanza muy vasta y muy grande de la palabra de Dios, donde aún los cantos que cantamos son la palabra de Dios. Entonces todo eso vamos llenando nuestra mente, ¿verdad? Si tú en tu casa estás poniendo alabanzas y estás leyendo la palabra, tu mente se va llenando de la palabra y vas teniendo un armamento más grande para poder atacar cuando venga el enemigo. El Señor Jesús nos dijo en Juan 8:31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo eso que viene a atacarnos. Entonces, es por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, porque el que conoce la verdad de Dios no será atrapado por una mentira, ¿verdad? Así que la verdad de la palabra derribará esas fortalezas mentales y nos hará libres. ¿Y qué tipos de fortalezas podemos tener? Un ejemplo es la fortaleza de temor a la enfermedad. Muchas mujeres son muy dadas a pensar el peor panorama cuando se presenta una situación. Y esto puede provenir de su propia mente o de la voz del enemigo que se anida en el pensamiento. Por ejemplo, tienes algún síntoma físico y te ha estado doliendo la cabeza toda la semana, por las tardes, a la misma hora. Ya llevas 4 días y te tomas analgésico y no se te quita. Y entonces vas al internet y lo buscas, dolor de cabeza del lado izquierdo en la tarde. ¿Y qué sale en Google? Tumor del lóbulo frontal, ¿sí o no? Porque siempre nos arroja el peor panorama, porque ciertamente pues sí puede ser, ¿verdad? Pero es como que ya el extremo. Y todo lo que busquemos siempre nos va a dar el peor panorama. Pero a veces nos vamos con esa idea y ahí estamos. Híjole, no, sí estoy muy enferma, ya el buscador me dijo que tengo el tumor, son los mismos síntomas que tengo, yo tengo ese tumor, porque sí es cierto, mi tía tuvo cáncer y sí es cierto, me he sentido muy cansada y ya estamos armando todo eso y tu mente se va y empiezas a pensar incluso, híjole, si el Señor me llama a su presencia, ¿con quién se van a quedar mis hijos y mi esposo? Y bueno, y ya haces todo el panorama, porque así es la mente. La mente es tremenda, hermanas, ¿verdad que sí? Y se rieron porque saben que sí es cierto. Entonces, cuando realmente a lo mejor ese dolor que tenemos es porque no nos hemos hidratado bien, porque no estamos alimentándonos adecuadamente y nos falta algún nutriente, o simplemente porque estamos en un estrés o porque estamos pasando a otra etapa, ¿verdad? Hormonalmente las mujeres. También puede ser esa la causa. Entonces debemos ser sabias y no irnos siempre a lo que el enemigo quiere que nos pongamos a pensar. Entonces, si nosotros dejamos caer en tierra esos pensamientos y nos quedamos ahí, hay mujeres incluso que se llegan a ser hipocondríacas y van al médico y les dicen: no, ya te hicimos todos los estudios y no tienes nada, usted está sana. Y hay mujeres, porque yo he platicado con algunas, que incluso no le creen al médico y dicen: ay, no, voy a buscar otra opinión porque me dijo que estoy bien, pero no, es que este dolor que traigo en la espalda, no, ya estoy enferma del riñón. Y entonces yo creo que, ay, no, en un año ya voy a tener que estar internada. Y entonces así es la mente y no debemos dejar que crezcan esos pensamientos, ¿sí? Entonces, así como buscamos en el buscador, en Google, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no mejor hacemos el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿verdad? A ver, me siento mal, pues voy al médico y aún me siento mal, tengo esta inquietud, ¿y por qué no buscamos dónde dice la palabra que Dios tiene cuidado de mí y que me da seguridad?
y nos ponemos a orar para derribar esa fortaleza de temor. Y vamos a ver dónde dice la palabra. En 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Proverbios 31:25, hablando de la mujer virtuosa, dice: está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Es una mujer segura. Salmo 112, 7 y 8. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. El Señor nos dice estas palabras y en esto debemos estar seguras y debemos memorizar. Yo quisiera que todas memorizáramos Isaías 41:10, donde nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice. ¿Cuándo? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos dice que no vendrá el día malo, porque ciertamente puede ser que sí estemos enfermas, ¿no? Y algunas estemos pasando situaciones difíciles. No dice que no vendrá el día malo, pero sí nos dice que Él, Dios, está con nosotras y por eso no temeremos, ¿sí? Entonces es como cuando ha visto que últimamente ya se dan clases de natación a bebés y les empiezan a dar clases como desde los 6 meses. Y les piden que su mamá entre a la alberca con ellos, ¿verdad? Y es una alberca pues así, y los bebés están chiquitos. Entonces, ¿usted ha visto cómo se meten esos bebés? ¿Tienen miedo? No, ¿verdad? ¿Por qué no tienen miedo? Porque saben que están seguros en los brazos de su mamá. Y así nosotras debemos estar seguras, estemos pasando lo que estemos pasando, aunque sintamos que no pisamos, no sentimos el piso, ¿no? En una metáfora como de la alberca, en la situación que estamos pasando, debemos estar seguras porque estamos en los brazos de nuestro Padre, siempre, estemos pasando lo que estemos pasando. Es normal entonces que en lo natural de repente con algún diagnóstico podamos reaccionar de primer momento a una situación con preocupación, pero tenemos la palabra certera, la palabra de verdad. Y sabemos que si Dios es soberano y en su voluntad está permitiendo esta situación que estamos viviendo, entonces, si Él está permitiendo y lo conocemos a Él, debemos confiar que Él, el Señor, está en control. ¿Y cómo derribamos entonces esa fortaleza de estar pensando en enfermedad con constante temor? Diciendo como Jesús: escrito está, echo mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. No tendré temor de malas noticias. No que no lo vayamos a pasar, pero no tendremos temor. Confío en mi Dios, porque pase lo que pase, Él está conmigo. Porque Él dice que siempre me ayudará, que Él me esforzará. Él dice que me sustentará con la diestra de su justicia y que aunque pase aún por valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él está a mi lado. Y si Él está permitiendo, Él está en control y sus pensamientos son más altos que los míos. Él me tiene en sus brazos. Eso debemos pensar cuando vengan esos ataques del enemigo, ¿verdad? Otra de las fortalezas mentales son los pensamientos de rechazo. El sentirnos rechazadas por lo que hemos vivido, tal vez. El enemigo es el mayor de los oportunistas y es especialista en recordarnos todo lo malo que nos pueda afectar, porque es una realidad que él quiere destruirnos, si lo saben, ¿verdad? Entonces podemos sentir rechazo y el rechazo también se siente a nivel de nuestra mente. Muchas de nosotras fuimos rechazadas y se fueron creando fortalezas por cosas que nos dijeron o nos hicieron sentir con acciones. A lo mejor de niña, alguna vez te dijeron, porque los niños son tremendos y más entre mujeres, ¿verdad? No juego si ella juega, ¿verdad? O tú no juegas, o no, no te juntes con ella, porque a veces pasa, ¿no? Entre amiguitas, incluso lo vemos en la iglesia infantil, en las características de los niños. Las niñas tienen esa característica: no te juntes con ella.
Y entonces tú eras la niña que decían que no se juntaran contigo. Y como somos niñas, no tenemos las armas suficientes como para poder derribar o defendernos de esos ataques, y se nos va quedando. Y entonces vas creciendo con una inseguridad y con un sentimiento de rechazo. O a lo mejor de adolescente te dijeron, no me importa lo que tú piensas, o tú no sabes, ¿no? A veces los papás cometemos muchos errores y les podemos decir a los adolescentes cosas que no son sabias. Y a lo mejor tú fuiste ese adolescente que tu papá te dijo, tú no sabes, tu opinión no vale, aquí se hace lo que yo digo, y sientes ese rechazo. O tu esposo, a lo mejor, si tuviste un esposo en tu matrimonio que te rechazó con sus acciones o con sus palabras, que te decían que no te amaba, y te dolió tanto que creaste una fortaleza y ahora sientes que eres rechazada. Y entonces pasa que vienes un día y ves que alguien no fue tan sonriente contigo y ya piensas que no le caes bien, que tiene algo contra ti, pero eso viene de tu temor a ser rechazada, a ser ignorada, a ser dejada, porque alguien te hizo eso en el pasado y creaste una fortaleza en tu mente. Pero como estamos aprendiendo que no es lo que yo pienso, ni es lo que yo siento, ni es lo que yo recuerdo, sino es lo que escrito está. Entonces, no vamos a pensar que no nos quieren, no vamos a tener miedo a que no nos acepten, sino que vamos a ir a la palabra de Dios y diremos como nos enseña el Señor Jesús. ¿Qué es lo que escrito está si yo me siento rechazada? Vamos a leer el Salmo 27:10. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Mi padre y mi madre son las personas que más nos tuvieron que haber amado, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones en que nos abandonaron tanto físicamente como puede ser que sí estaba, pero afectivamente nos abandonaron. Y muchos de nosotros aquí yo creo que a lo mejor hemos pasado esa situación. Y duele y se crea una fortaleza cuando alguien que te tuvo que amar tanto te rechazó y te abandonó. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor me recogerá. El Señor, el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo nos recoge. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Efesios 1, 5 y 6 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptas en el amado. Puede que el hombre nos haya rechazado, pero Dios nos acepta. Y nos acepta de una manera incondicional, así como estamos, con nuestras deficiencias, con nuestros pecados, con nuestras fallas. Nos dicen en Romanos 5:8, ahí nos dice esto, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo pecadores, siendo lo más feo del mundo, ¿verdad? Haciendo las cosas que a Él no le agradaban. En ese amor tan perfecto, Él murió por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a derribar esa fortaleza de pensar que somos rechazados? Pues vamos a decir como Jesús nos enseña, escrito está. Dios, el Rey del universo, aunque me hayan abandonado y rechazado, mis padres o quien haya sido, mi esposo, mi amigo, mi hijo, hay muchos casos también, Dios, el Rey del universo, me ha recogido y me ama y me quiso adoptar como su hija. Me acepta y me acepta con tanto amor que dio su vida por mí. Y lo hizo cuando me vio así como estaba, con mis defectos, con mis pecados, porque me ama y porque Él quiere que viva con Él por toda la eternidad. Cuando sabemos cómo nos ha aceptado Dios y cuánto valemos para Él, el rechazo pierde poder en nuestra mente y derribamos esa fortaleza de rechazo, porque Dios nos hizo aceptas en el amado, ¿verdad?
Otra fortaleza puede estar construida por pensamientos de desconfianza o de celos. Hay mujeres que su conducta es regida por pensamientos repetitivos de desconfianza en su matrimonio. Porque si saben también que el enemigo quiere destruir los matrimonios, ¿verdad? Y las familias. Y ataca ¿dónde? En el pensamiento del esposo y en el pensamiento de la esposa. Y a veces ataca con pensamientos repetitivos de que el esposo está con otra persona o de que nos está mintiendo, a lo mejor de que no nos dice la verdad o de que le dices, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando? Y los hombres son diferentes a nosotras y te dicen nada. Y entonces nosotras, ay, no me quiso decir, porque quién sabe qué estará pensando. Y hay veces que los hombres de verdad no están pensando, están así como descansando la mente, no que no piensen, ¿no? Sino que están descansando su mente porque no son como nosotras, que la mente nos revoluciona a 1000 por hora. Entonces, a veces hay mujeres que tienen ese pensamiento repetitivo, ¿no? De que, híjole, no, me miente, me oculta cosas, quién sabe a dónde habrá ido, que no me quiere decir. Y son pensamientos que vienen del enemigo. O puede ser que también vengan de una experiencia pasada en tu vida, que hayas tenido una experiencia real, que alguien te mentía, te engañaba y tú lo descubriste y entonces ahora no puedas confiar. Tal vez fuiste traicionada en el pasado y eso te hizo levantar una fortaleza en tu mente de no querer confiar, porque a lo mejor te traicionaron de una manera muy dolorosa. O a lo mejor viste que tu papá traicionó a tu mamá. A lo mejor tú no has vivido esa experiencia, pero tu papá a lo mejor traicionó a tu mamá y tú viste que a tu mamá le dolió tanto que se te quedó eso en la mente y tú piensas y estás a la defensiva y crees que te va a pasar lo mismo. Y eso es una fortaleza mental. Entonces, el Señor aquí nos trajo el día de hoy para que aprendamos que Él nos quiere restaurar, que volvamos a creer que la fidelidad sí existe, ¿verdad que sí existe? Porque Él es fiel, Él nos da el ejemplo de que Él es fiel. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:13, por favor. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él quiere derribar esa fortaleza en tu mente y que podamos entender, las que somos casadas, que hicimos un pacto en nuestro matrimonio y que el Señor quiere que vivamos armoniosamente. Cada situación es muy particular, pero entregando todo al Señor sabemos que Él puede ser el guardián de nuestro matrimonio y que la fidelidad no depende de qué tan buenas seamos nosotros, ni qué tan bonita estemos, ni nada de eso. Depende del nivel de compromiso que los esposos tengan con el Señor primeramente, ¿verdad? Y del nivel de compromiso que nosotras también tengamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que arreglarnos, sí tenemos que ser buenas esposas, pero también lo primero que tenemos que hacer es ir con el Señor y entregarle a nuestro esposo. Señor, voy a confiar en ti, no en él. Tú estórbale si hay algún ataque del enemigo para él, pero yo quiero confiar, porque quiero que él vea que yo soy una esposa, que lo ama, que confía en él, que lo admira, que lo respeta, como dice tu palabra, ¿verdad? Entonces, debemos derribar esos pensamientos y creer al Señor, que sí hay amistades fieles, que sí hay esposos fieles, que sí hay esposas fieles para los varones que vienen aquí. La palabra de Dios dice que el Señor es fiel y verdadero. Y Dios nos quiere restaurar a tal grado que todo lo que vivimos, el Señor quiere que llegue un punto en donde nosotros podamos enseñar de eso que ya hemos superado. Si tú estás pasando por esa fortaleza de pensamientos, el momento en que Dios te ayude a derribarla, muy probablemente tú vas a ser usada para enseñarles a otras mujeres que sí existe la fidelidad y que el Señor es el primero que es fiel. Porque el Señor es un Dios restaurador, ¿verdad? ¿Cómo derribamos? Sabiendo lo que es Él. Él hace nuevas todas las cosas en nuestro matrimonio. Si tú estás aquí y tienes un matrimonio que está en problemas, tienes que saber
que el Señor hace nuevas todas las cosas, que Él pone camino en el desierto y ríos en la soledad. Todo eso es la palabra de Dios, hablarla y creer que eso va a pasar en nuestro matrimonio. Y Él hace que haya vida donde hubo muerte. Y Él nos hace saber que Él es fiel, aun cuando otros en el pasado nos han traicionado. Y también nos enseña que sí existe esa fidelidad a nivel hermanos, a nivel amistad, a nivel matrimonio, en el trabajo aún. Y Él quiere derribar esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, la vamos a derribar sabiendo que Él es fiel y verdadero y que está con nosotros. Y eso debe derribar esa desconfianza, ese temor, porque aún si el mundo nos traiciona, si nosotros sabemos que el que es fiel y verdadero está con nosotros, permaneceremos de pie, como nos decía el versículo, ¿verdad? Terminando la batalla vas a estar de pie. Entonces, si nosotros sabemos, y es una verdad en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, que el Señor, que es fiel y verdadero, está con nosotras, entonces vamos a permanecer fiel aún cuando alguien nos traicione. ¿Sí? Vamos a grabarnos estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra de las fortalezas que podemos tener son pensamientos acumulados de ira y enojo contra alguien que nos dañó. Y puede ser que estemos alimentando nuestra mente con recuerdos del pasado y que a lo mejor se te hace inconcebible perdonar porque fue algo muy grave que te hicieron y se va creando una fortaleza. Y eso es una fortaleza de amargura, de falta de perdón. Cuando viene un recuerdo de lo que te hicieron y viene otro recuerdo y otro y otro y otro, se va haciendo esa muralla, esa fortaleza de falta de perdón, que es amargura. Y la palabra de Dios dice que nos estorba, no deja que llegue la bendición de Dios. Vamos a buscar Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces la palabra de Dios aquí es bien específica y bien precisa, y siempre nos ha dicho que la amargura estorba la gracia de Dios. Cuando nosotros dejamos de perdonar, porque perdonar es un mandato, entonces no entramos en obediencia y no perdonamos, y se va creando esa muralla de amargura. Y es una muralla que no deja que llegue la gracia de Dios. Y luego estamos, ay, ¿por qué me va tan mal? Ay, ¿por qué no siento al Señor? Pero es porque hay falta de perdón en tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a quitar esa fortaleza de amargura? Perdonando, obedeciendo. Dice Efesios 4:31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura. Es un mandato, quítense de vosotros. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿El Señor fue misericordioso con nosotros? Nosotros tenemos que tener misericordia con los que nos han dañado. Y luego dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque cuántas veces, no, hasta hay bromas que hacen de las mujeres, ¿verdad? Que no somos histéricas, que somos históricas. ¿Sí han oído eso? Porque algunas mujeres tienen la tendencia a sacar y sacar recuerdos del pasado, y estás en una discusión o tratando un asunto de la familia y, ay, es que cuando me hiciste esto hace 2 años, y entonces si tú estás sacando un recuerdo del pasado, quiere decir que ahí sigue en tu mente y en tu corazón y que no lo has perdonado. Hay falta de perdón, porque cuando hay perdón ya no nos duele, ya no tenemos por qué estar sacando eso con la persona, ¿verdad? Entonces eso es una muestra de que no hemos perdonado. Y si no has perdonado algo que lleva tanto tiempo ahí, entonces puede ser que tú hayas creado ya una fortaleza de amargura. La Biblia dice que no hagamos eso, ¿verdad? Dice Isaías 43,
18, que no estemos recordando. Vamos a leerlo. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni tampoco del pasado nuestro, que ya nos perdonó el Señor, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo, el Señor, hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros perdonamos y que incluso también dejamos a un lado nuestro pasado, como el Señor lo ha hecho, entonces Dios hace cosas nuevas. Pero si nosotros constantemente estamos trayendo al presente esas cosas que nos lastimaron y que nos hicieron sentir mal, los estamos trayendo y vamos creando esa fortaleza, entonces el Señor no puede obrar y no puede hacer esa cosa nueva que Él quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la barrera y no dejamos que entre la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante que podamos entender esto para que podamos examinar nuestros pensamientos y saber en dónde, en qué área de nuestra vida o con qué persona tenemos esa falta de perdón. Porque el perdón es un mandato. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Como decía nuestro verso base del principio, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como vamos a vencer. Y sabiendo entonces que el perdonar es un mandato, nosotros debemos decidir perdonar. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión de obedecer a Dios. Y ciertamente, y yo lo sé, que a veces es muy difícil perdonar, porque como decíamos hace rato en el versículo que leímos, a veces quien más nos debió amar es quien más nos lastimó, ¿verdad? Y la mayoría de las veces es así, porque si no, no dolería tanto, ¿sí o no? Siempre la persona que más nos puede lastimar es la que más nos debió amar y a quien nosotros amamos mucho. Y es por eso que nos duele entrañablemente. Y es por eso también que cuando pasa eso, que nos hacen algo, nos traicionan, nos lastiman, es tan difícil perdonar desde el sentimiento. Es muy difícil que yo, si soy lastimada por mi papá, por mi mamá, por mi esposo, que son las personas más cercanas a mí, y es una manera muy dura en que me lastimaron, es muy difícil que yo pueda sentir y que yo diga, ay, qué padre, lo quiero perdonar. ¿Verdad que no es así? No es así. Pero el perdonar es un acto de obediencia. Y el Señor es tan bueno, pero tan bueno, que aún en eso nos ayuda. Porque cuando somos sinceros y nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, yo sé que tengo que perdonar a esta persona, pero no puedo, siento que no puedo, no lo siento, pero quiero obedecerte, Señor. Y si nosotros somos sinceras y vamos, pero de verdad de una sinceridad de querer obedecer y perdonar, el Señor nos ayuda. Yo le voy a abrir un poco mi corazón esta mañana porque lo sentí de parte de Dios. Mi mamá biológica se fue en un tiempo, y cuando se fue, en un tiempo de mi adolescencia, se fue y nos dejó a sus hijos y a mi papá. Y cuando se fue, ella se fue de una manera pues muy dura, porque nos lastimó con sus palabras, de decirnos cosas hirientes, ¿no? Que una madre jamás diría a lo mejor a un hijo. Y después de eso pasaron 2 años y el Señor me llamó con cuerdas de amor y vine yo a conocer a Cristo. Entonces lo primero que aprendemos es que somos perdonados, y lo primero que nos enseñan también es que tenemos que perdonar, ¿verdad? Y entonces me encuentro con eso y yo digo, tengo que perdonarla, pero no lo sentía, me dolía todavía, era algo de lo cual yo no podía hablar porque me dolía. Y yo me acuerdo, porque estaba en mi primer amor y yo quería ser obediente a Dios en todo, y estás con el fuego como debemos estarlo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien el momento en que me puse de rodillas y le dije, Señor, por favor, yo no lo siento de mí, pero yo quiero que tú me ayudes a perdonarla.
que tú me ayudes, Señor. Me has perdonado tanto que yo quiero poder perdonarla, pero te soy sincera, no lo siento, no puedo. Estuve orando y hasta que un día me levanté y el Señor vino a mi mente, porque sabemos que es la voz de Dios. Y así, ¿te acuerdas de tu mamá? Sí, mándale una Biblia, bendícela. Y yo así, y empecé a pensar en eso. Dije, Señor, ya no siento esto que tenía. Gracias porque tú me ayudaste a perdonarla. Porque cuando somos obedientes, queremos obedecer al Señor y somos sinceras con Él, Él nos ayuda. Y Él fue tan bueno que después Él restauró nuestra familia y nos dio una nueva mamá, que fue la que está aquí sentada el día de hoy. Y que ha sido de mucha bendición y restauró nuestra familia. Y yo lo que quiero decirles esta mañana, porque lo sentí muy fuerte, es eso, que hay veces que el perdón no se siente en el corazón, pero es un acto de obediencia al Señor, y que cuando somos sinceras y vamos al Señor y decimos, Señor, por favor, yo quiero obedecer, ayúdame porque yo no puedo con esto, el Señor sí nos ayuda. Él es nuestro Padre amoroso, que sabe lo que necesitamos y que sabe realmente nuestro corazón. Gracias a Dios por eso. Entonces, derribamos fortalezas obedeciendo. Y cuando el enemigo venga a recordarnos y a decirnos, enójate, porque así nos dice, enójate, porque recuerda todo lo que te hizo. Y nosotras entonces, ¿qué vamos a decir? Como Jesús vamos a decir, escrito está, perdonándonos unos a los otros, ¿verdad? Y a lo mejor viene el enemigo y te dice, pero si ni te ha pedido perdón, ni te lo va a pedir. Estás herida, te dice. Y tú sí, estás herida y todavía te duele. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, sí estoy herida, pero escrito está. En Salmos 147:3 dice, Él, Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces diremos, yo obedeceré a mi Señor, perdonaré y Dios sanará mis heridas. Así vamos a vencer esa fortaleza de falta de perdón, de amargura, porque sabemos que entonces ya cuando la venzamos, con la ayuda de Dios, vamos a seguir recibiendo la gracia de Dios, ¿verdad? Otra fortaleza puede ser formada por pensamientos de comparación que te llevan a la envidia o a los celos. Y puede ser que sientas envidia o celos de alguien. ¿Y eso quién lo va a saber? Aparte de Dios que lo sabe todo, tú sí lo puedes entender. Y debemos saber identificar en nuestra mente lo que pensamos y lo que sentimos. Porque tal vez nos comparamos o alguien te comparó en tiempo atrás y tú sigues permitiendo que el enemigo te diga, mira, a ella le va mejor y no se lo merece, ¿no? O mira, tú haces todo esto, trabajas en tanto y no te dan tu recompensa. Y entonces tú dejas entrar eso en tu mente y vas creando una fortaleza que te separa de la gracia de Dios, porque eso también crea amargura, en la envidia y los celos. Entonces debemos obedecer la palabra, sabiendo lo que escrito está. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Juan 13:34 nos dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, cuando venga el enemigo a decirte, mira, él es mejor que tú, él no se lo merece, tú sí te mereces lo que le están dando a esa persona. Entonces nosotros vamos a responder, escrito está, él es mi hermano, yo lo considero más importante que yo y yo me gozo de lo que él se goza. Lo amo como el Señor me ha mandado amarlo y me voy a alegrar con él, como dice la palabra, ¿verdad? Alégrate con el que esté alegre y alegrarnos del bien del otro siempre. Otra fortaleza puede ser la fortaleza de infelicidad
formada por pensamientos de desánimo o de depresión. Y esta se va formando cuando nuestra mente vienen pensamientos de que nuestra vida no vale, de que ya para qué vivimos, ¿verdad? Pero esto se va a vencer, la depresión lo vamos a vencer conociendo lo que Dios dice de nosotros, a pesar de lo que los demás digan, porque ciertamente algunas de nosotras vivimos en un entorno a lo mejor donde somos constantemente atacadas o tratadas mal, y eso nos trae desánimo y depresión, pero debemos saber lo que Dios piensa de nosotras, sabiendo lo que valemos para Dios. ¿Qué valemos para Dios? La sangre de Cristo, y eso es el valor más alto que una persona puede tener, ¿sí o no? Entonces, la depresión la vamos a vencer sabiendo que Él está con nosotros todo el tiempo, que Él nos tiene paciencia, que Él nos perdona, que nos acepta como estamos, que nos ama y que nos quiere cuidar. ¿Sabían que muchos hombres de Dios vivieron tiempos de depresión y de desánimo, incluso hasta el borde de no querer vivir? Elías, lo voy a mencionar así rápidamente, Elías le dijo a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Moisés, cuando estaba atosigado a lo mejor por tanta queja del pueblo, decía: no puedo solo yo soportar este pueblo. Y le dijo a Dios: yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Job, un grande hombre de Dios, maldijo el día que nació. Jonás le dijo a Dios: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estos hombres, para llegar a ese punto, estaban muy desanimados, porque pasaron momentos muy duros, pero tenían algo en común: conocían a Dios y sabían que Él era su dueño, que ellos no eran dueños de su propia vida, sabían que Dios era su dueño, y atravesaron momentos muy oscuros y muy difíciles. Pero ¿qué hicieron? Ellos obedecieron. Dios les dio después grandes victorias. Nuestra vida de cada una tiene un propósito y tenemos que ser valientes. Y Dios nos dice hoy, si tú vienes desanimada, te dice hoy como le dijo el profeta Elías, porque cuando él le dijo eso a Dios, el Señor mandó un ángel a que lo alimentara por varios días, y le dijo: levántate y come. Y le dijo al segundo día: levántate y come. Levántate y come, porque largo camino te resta. Y si tú vienes desanimada el día de hoy, el Señor te dice hoy: levántate y come, fortalécete. ¿Y qué vamos a comer? La palabra de Dios. En la palabra nos vamos a fortalecer, porque largo camino nos resta en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer, como lo hizo Elías, y seguir. Él obedeció a pesar de lo desanimado que estaba. Él dijo: está bien, Señor. Se levantó, se fortaleció con la comida que el Señor le mandó y continuó. Así vamos a derribar esa fortaleza de desánimo, sabiendo que escrito está que el Dios fiel y verdadero está con nosotros. Vamos a derribar esos pensamientos de desánimo, recordando que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotras, que Él nos ha amado tanto que dio lo más preciado, que fue su Hijo Jesucristo, en pago por nuestros pecados. Vamos a derribar esa fortaleza sabiendo que Él está dispuesto siempre a perdonarnos, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y recordando que nuestra ayuda viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos dice, como leíamos en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Él nos dice, ¿verdad?, que bajo sus alas estamos seguras. Y hay muchas fortalezas en la mente que se van a levantar a lo largo de nuestra vida, en ese campo de batalla que es nuestra mente. Y hay tantas que pudiéramos estar aquí describiendo, pero no acabaríamos, porque son muchísimas. Pero cada una de nosotras debemos examinarnos y analizar qué es lo que hay en nuestros pensamientos, aprendiendo a identificar esas fortalezas. Y cualquier fortaleza que se quiera levantar puede ser vencida con la espada de la palabra de Dios. Pensamientos de culpa, pensamientos de derrota
o hay algunas que se sienten víctimas. También eso es una fortaleza. O incluso pueden ser dudas de identidad de género. Con todo el bombardeo que hay en el mundo ahorita, puede ser que vengan pensamientos de duda de identidad de género en ti o en alguno de tus hijos, y nosotras debemos estar alertas, así como una guerrera con su armadura, pensando de dónde viene el ataque. Si yo veo que mis hijos están viendo y recibiendo todos esos ataques del enemigo, eso puede crear una fortaleza. Entonces debemos ser bien sabias y estar listas con toda la armadura de Dios y con la espada para contraatacar con la palabra de Dios. Entonces, para que cuando venga una mentira del diablo, la podamos vencer, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Si nos dice el enemigo, nadie me quiere, Dios me amó tanto que dio a su hijo por mí. No valgo nada, el enemigo te dice. Valgo la sangre de Cristo, y se lo vas a decir así con autoridad. Viene el acusador, porque el enemigo es el acusador de nuestras almas, y te dice que tienes un pasado vergonzoso. Hay veces que aún después de años en Cristo, viene y nos recuerda nuestro pasado y te empieza a querer acusar en la mente. ¿Y qué le vamos a decir? El Señor todos mis pecados los echó al fondo del mar y Él no se acuerda. Soy perdonada y Cristo lavó mis pecados en la cruz, ¿verdad? Dice también que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Cuando te diga, ay, eres bien chafa. Entonces, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces debemos estar bien puestas con nuestra armadura y con esa autoridad de la palabra, porque en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene mayor autoridad sobre todo el universo, porque es el que creó el universo, en el nombre de Jesús dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y entonces con ese nombre debemos tener esa autoridad de la palabra de Dios para poder atacar esas fortalezas que vengan y saber que estamos seguras en Él. Amén. Por último vamos a leer Romanos 12:2 y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Cómo la vamos a cambiar? Con la palabra de Dios. Dice, para que así, cambiando su manera de pensar, cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y Filipenses nos dice, ¿verdad? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a terminar ya leyendo, por último, Isaías 26, 3. Y con este terminamos. Donde nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Señor y en su palabra vamos a tener una fortaleza que nos va a defender de todo, pero tenemos que estar bien firmes, sabiendo y conociendo la palabra. Debemos recordar que no es lo que yo sienta, no es lo que yo piense, no es lo que yo recuerdo, no es eso, es lo que escrito está en la palabra. Pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza, y demos gloria al Señor con nuestros pensamientos, y así derribaremos entonces toda fortaleza que quiera levantarse. Y eso es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Luchemos, hermanas, confiando en Dios, porque si hacemos lo que Él nos dice, venceremos esa batalla. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el vencedor que va delante de nosotras. Solamente tenemos que hacer lo que Él nos dice en su palabra. Someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que es su palabra, y entonces Él nos va a dar las victorias. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor.
Señor, te damos muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque tú esta mañana nos has recordado el valor que tenemos para ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y estás con nosotras. Gracias, Señor, porque tú nos has redarguido en nuestro entendimiento, Señor, para saber que solamente con tu palabra, con tus pensamientos que están escritos en este libro tan maravilloso que nos dejaste, con esos pensamientos tan hermosos que tú nos das, de aprobación, de amor, de perdón, Señor, con esos pensamientos vamos a derribar todos esos argumentos que vengan de parte del enemigo. Gracias, Señor, porque tú nos afirmas el día de hoy tu amor perfecto, tu cuidado infinito, Señor, y tú nos dices, Señor, en esta mañana que tú estás con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Estemos donde estemos, Señor, caminemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro guardador, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos das. Bendice a cada una de mis hermanas, llévanos con bien a casa, Señor, y que esta palabra, Señor, dé fruto en cada uno de los corazones que ha sido escuchado el día de hoy, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí.
Yo quiero estar unido a ti. Te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Unido a ti, Señor. Queremos estar unidos a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Señor, cuánto le amas. Te amamos, Señor. Queremos estar unidos a ti, Señor. Para que todas esas fortalezas sean derribadas en tu nombre, Señor. Que no quede nada más que tu presencia, Señor. Unido a ti. Solo unido a ti, Señor. Podemos darle un aplauso al Señor.